nos faltaba lo último del capítulo 4, el comportamiento inelástico, ¿no? Esfuerzos residuales. Okey. Cuando tenemos un material o bueno, a ver, un ejemplo más claro podría ser, supongo que también este ejemplo se los dio el ingeniero cuando explicó esta parte, es, cuando queremos romper un alambre, ¿no es cierto? Lo que hacemos es doblarlo a un lado, con la misma fuerza desdoblarlo, pero en el otro sentido, ¿no? Y así, hacer la misma acción varias veces hasta que al final se va a romper ese alambre, ¿no? La mayoría lo debía intentar. Entonces, a eso es lo que se debe. Este alambre no se rompería si no hubiese esfuerzos residuales, o así tal cual. Entonces, al doblar un alambre estamos cargando, ¿no es cierto? Con cierta fuerza, cierto esfuerzo, y al desdoblar lo estamos descargando, pero no eh, de tal forma que la deformación, aquí está, esto es, vamos a ver. Lo vamos a cargar, ¿no es cierto? Con cierta fuerza que provoque cierto esfuerzo y este alambre se va a deformar, ¿no es cierto? Sin ya la necesidad de un esfuerzo, ¿no es cierto? La deformación va a continuar, pero sin necesidad de esfuerzo. Y una vez que descarguemos, que retiremos esta carga, ¿no es cierto? Va a llegar la descarga, si se dan cuenta aquí, fíjense, va a ser de manera lineal, elástica, en la zona elástica, lineal. Pero, sin embargo, ya no, el estado inicial de este elemento ya no va a ser el mismo, sino va a estar con una cierta deformación que ya va a ser permanente. Y si se hace lo mismo una y otra vez, entonces esta deformación va a llegar a tal punto en que ya el elemento se va a romper, ¿no? Como el alambre que les acabo de mencionar. Listo, ahí está la idea. Entonces es cargar, descargar, pero va a quedar cierto, un esfuerzo residual, a eso se le llama. Entonces, no nada más consiste en hacer la suma algebraica del esfuerzo de carga más el esfuerzo de descarga, nada más. Y el esfuerzo residual va a ser esa suma. Entonces, empecemos con el primer ejemplo. A ver, permítanme un momento, por favor. Ok, continuemos donde estamos acá. Este ejercicio, que es un examen pasado, si han revisado ya los exámenes pasados que les subí a la plataforma, este es uno de esos, es del anterior semestre, creo que es del grupo 3 y es el segundo ejercicio. He metido dos ejercicios. En este segundo ejercicio nos pedía determinar y diagramar los esfuerzos finales, los esfuerzos residuales, cuando se le aplica un momento límite, acá dice, ¿no? Cuando se le aplica un momento flexionante límite por unos instantes y luego se retira. Nos piden determinar entonces los esfuerzos finales, que también son los esfuerzos residuales, lo que queda, ¿no? Y estos esfuerzos residuales no van a ser cero, bueno, tal vez van a ser cero en un punto, pero no en toda la sección. Por eso es que también hay una deformación, eh, como ya hemos visto en la gráfica, una deformación que ya no va a volver a su estado inicial. Ok, eso es todo, nos dan las dimensiones de la sección y listo. Acá, por ejemplo, en este momento límite ya nos dicen que el momento que se está aplicando es un momento límite. Entonces, ¿en qué estado está la sección? Pregunta para ustedes, ¿en qué estado? ¿Alguien puede contestar?
¿En qué estado está, muchachos? Cuando nos dicen que se está aplicando un momento límite a la sección. ¿Nadie? Creo que ya están en el capítulo 5, ¿no es cierto? Ya han pasado el capítulo 4 con el ingeniero. A ver, Rafael, ¿en qué estado está la sección? ¿Dónde está Rafael? ¿No está en clases? Johan, ¿en qué estado está la sección? Estamos analizando un material elastoplástico perfecto, pero no está en un estado elastoplástico, está en un estado plástico. ¿Ok? A ver. Cuando el momento que se está aplicando en una sección es límite, entonces es un estado plástico total. En realidad el elemento es un elastoplástico perfecto. ¿Ok? Listo. Muchas gracias, Johan, por participar. Entonces, pongamos solución. Este es el examen del anterior semestre, ya lo he dicho. Entonces, por favor, vayan repasando los exámenes, ¿no es cierto? El capítulo 5 no entra. Entonces, ya han avanzado todo el temario para el segundo parcial y entonces es el momento para que ustedes vayan estudiando. No lo dejen, por favor. Pongamos solución. Listo, a ver. Ujú. Entonces, como ya anteriormente lo he dicho, el esfuerzo residual no es nada más que la suma de los esfuerzos de carga más los esfuerzos de descarga. Los esfuerzos de carga ya hemos visto, ¿no? ¿No es cierto? Los diagramas de esfuerzos van a variar, aquí vamos a ver en una sección cuadrada, dependiendo en qué estado se encuentre la sección. En un estado elástico va a ser lineal, en un estado plástico va a ser constante y en un estado parcialmente plástico va a ser la combinación de ambas. Entonces, como estamos en un estado plástico total, el diagrama de esfuerzo de carga va a ser el que está presentado ahí, el que hemos dibujado durante todos los ejercicios, ¿no es cierto? Los diagramas que dibujábamos en los ejercicios anteriores eran los esfuerzos de carga. Listo, entonces vamos a empezar a ver. A ver, si se dan cuenta acá no nos indican cuál es este momento límite, ¿no? Solo nos dan ML, que se aplica un momento límite, nada más. No nos dan la magnitud de este momento. Entonces eso vamos a empezar por eso. Por el cálculo de ML. Ok, entonces el momento límite no es nada más que la sumatoria de, uy, se me fue. Momentos estáticos y la sumatoria de momentos estáticos multiplicado por el esfuerzo en su punto de fluencia, ¿no? Aquí está. Momentos estáticos por el esfuerzo en su punto de fluencia. Listo. Acá,
como ya se les he mencionado, hay 2 ejes en una sección. Hay un eje neutro elástico y un eje neutro plástico. El eje neutro plástico obviamente se va a dar en una sección plástica, ¿no es cierto? Cuando la sección está en estado plástico total. Entonces, como está en este caso en estado plástico total, tenemos que encontrar ese eje neutro plástico, que se va a dar justamente a área medios, se los he dicho, ¿no? Pero a ver, y eso es lo que tenemos que hacer ahora, encontrar ese eje neutro. El eje neutro plástico, que es diferente al eje neutro elástico. El eje neutro elástico no es nada más que lo que hallábamos en todos los ejercicios capítulo 2, el de cuando hallábamos el centroide de la sección, y ese es el eje neutro, ¿no? En la dirección X. En este caso, el eje neutro elástico va a ser este, el que nos proporciona el ejercicio, que tampoco sabemos dónde está. Y lo vamos a hallar por la sumatoria de distancias, ¿no? Hacia el centroide de cada sección que vayamos a repartir, lo que hacemos todo este tiempo. Muy bien, entonces para empezar, para hallar el momento, la sumatoria de momentos estáticos, necesitamos saber dónde está o a qué distancia se encuentra el eje neutro plástico. Entonces, para eso vamos a dividir el área. El área total va a ser nada más que la base es 5, el alma 1 centímetro, el ala 1 centímetro y la altura 6. Listo. Entonces el área total va a ser nada más que 5 por 1 más 6 por 1, ¿no? 5 más 6, 11 centímetros cuadrados. Y está el área total. El eje neutro plástico no es nada más que la división de la sección de tal manera que el área a partir del eje neutro, lo vamos a hacer así, del eje neutro plástico sea igual al área que está abajo del eje neutro plástico. O sea que el área en verde sea igual al área en amarillo. Entonces, como lo que queremos hallar es esta distancia, le voy a poner Y. Vamos a partir de acá. Entonces, la mitad del área total no es nada más que 5.5 centímetros, ¿no? Cuadrados. Entonces, el área en amarillo debería ser en total 5.5, porque más sumado más la otra mitad, 5.5, va a dar el área total 11 centímetros cuadrados. El área en amarillo va a ser así. Vamos a ponerlo así, el área en amarillo va a ser igual a 5.5, ¿no? Y va a ser igual a la base por la altura, 1 por Y. Entonces, ¿de dónde sacamos una ecuación? ¿De dónde sacamos que Y es igual a 5.5? Listo. Ahora este 5.5 no es mayor que 6. Si hubiera sido mayor que 6, entonces la ecuación que hubiéramos formado acá hubiera sido distinta, ¿no? Entonces 5.5. Listo, entonces ya tenemos la ubicación del eje neutroplástico. Ahora sí podemos hallar los momentos estáticos. Y los momentos estáticos no es nada más que la sumatoria de las áreas por su distancia
hacia el eje neutroplástico. Empecemos por el de abajo. En este caso, esta sección T no es simétrica respecto del eje neutroplástico, ¿no es cierto? Como en una sección cuadrada, que solo hallábamos de la parte de arriba y lo multiplicábamos por 2 porque la parte de abajo era exactamente igual que la de arriba. En este caso no, entonces tenemos que hacerlo para los dos, tanto para arriba como para abajo. Empecemos por el amarillo, que va a ser 1 por y 5.5 y por la distancia. La mitad de 5.5 va a ser 2.75, ¿no? Sí. Más, ¿no es cierto? Porque es la sumatoria. Ahora la parte superior. Pero la parte superior también lo vamos a dividir de esta manera, en azul y en verde. Entonces la parte azul va a ser el área 5 por la altura 1 y ahora por su distancia desde su centroide de esa sección en azul hasta el eje neutro plástico. A ver, acá esta distancia de aquí a ahí va a ser nada más que 6 menos 5.5, que va a ser 0.5, ¿no? Más 0.5 de arriba, entonces la distancia de esa sección en azul va a ser 0.5 más la mitad de 1, 0.5, entonces 1. Listo, más el área en verde. La base 1 por la altura 0.5 y por la distancia desde su centroide 0.25. Y listo, entonces acá ya tenemos la sumatoria de momentos estáticos. ¿Cuánto es, por favor? Si alguien me puede ayudar con la calculadora. 20.25. Muchas gracias, Joel. Esto está en centímetros cúbicos. Entonces ya tenemos la sumatoria de momentos estáticos. ¿Alguna pregunta? Sobre el eje neutroplástico. Ok. Listo. Entonces hallemos el momento límite, que no es nada más que la sumatoria de momentos estáticos 20.25 multiplicado por el esfuerzo en su punto de fluencia, que es 2500. ¿Cuánto es, por favor? El momento límite. 50.625. Muchas gracias, Joel. 625. Esto está en kilogramos por centímetro, ¿no? Entonces, listo, eso es lo que queríamos hallar. Ese es el momento que se está aplicando a la sección, un momento límite. Si nos decían se está aplicando un momento flexionante parcialmente plástico, entonces hallábamos ese momento, ya no teníamos que hacer esto, ¿no? En realidad el momento parcialmente plástico es la suma del momento límite más la suma del momento elástico. Entonces, pero con la diferencia de que la sección también va a estar en un estado parcialmente plástico. Ya hemos visto todo eso, ¿no? Listo, ahora, ¿qué más nos falta calcular? Ok, hemos dicho que el esfuerzo de carga
Siempre va a depender de la manera en qué estado se encuentra la sección, ¿no es cierto? Ya hemos visto. En este caso, el estado de nuestra sección es plástico total, en un estado plástico, ¿no? Entonces el diagrama se va a dar así. Aquí lo voy a hacer rapidito. Constante en toda la sección, ¿no? Y aquí está así con una magnitud de sigma sub c. Pero el esfuerzo de descarga, ¿cómo es? Hemos visto ya en la gráfica, les he mostrado el comportamiento. El proceso de descarga siempre va a ser lineal, no importa en qué estado se encuentre la sección, siempre va a ser lineal. Entonces aquí vamos a poner en un estado elástico, se podría decir. Esto es siempre, siempre, siempre se va a dar ese proceso. Entonces, como hemos dicho que el esfuerzo residual no es nada más que la sumatoria de estos dos, entonces aquí nos va a salir algo, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos que calcular ahora, ya hemos calculado lo que tenemos, bueno, ya sabemos el diagrama, cómo va a funcionar, ¿no es cierto? El esfuerzo de descarga. Pero ahora lo que tenemos que hacer es calcular el diagrama de esfuerzo de descarga en estado elástico. En estado plástico hemos trabajado con qué? Con el eje neutro, aquí le voy a poner eje neutro plástico. Como estamos ahora en el esfuerzo de descarga en un estado elástico, vamos a trabajar con el eje neutro elástico. Entonces empecemos por ahí. Tenemos que determinar la ubicación del eje neutro elástico. Pongamos 2 y vamos a poner, a ver, ujujú, cálculo de los esfuerzos de descarga. Muy bien. Y para eso tenemos que determinar qué, el centroide de la sección. Ujujujú. Le vamos a poner 2.1, vamos a poner del centro de gravedad de la sección. Y así es como vamos a hallar el eje neutro elástico. Entonces hemos dicho que lo que queremos hallar en realidad es este eje, ¿no? El que nos da el ejercicio, el eje neutro elástico. Y ya sabemos, en realidad lo que queremos hallar acá, sabemos que el eje Y va a estar a la mitad de la base, ¿no?
pero el eje neutro en X, en realidad el eje neutro elástico, no sabemos a qué distancia de la base va a estar, a qué ubicación. Y lo vamos a llamar también Y. Entonces, tenemos la misma idea. La sumatoria lo vamos a dividir así, en dos secciones. La sección en verde, a ver, vamos a ver las dimensiones. 5, 1 y 6. Aquí también era 1, ok. Entonces, el área de la sección en verde va a ser nada más que 5 por 1 multiplicado desde los ejes de referencia, ¿no es cierto? Ya hemos visto, ya hemos explicado esta parte también. Ejes de referencia, la distancia vertical hacia el centroide de gravedad de la sección en verde, que va a ser nada más que 6 más 0.5, 6.5, más el área en amarillo, 1, multiplicado por su altura, 6. Y esto multiplicado por la distancia de vertical hacia su centroide, 3. Después acá viene la sumatoria de áreas, ¿no? 5 por 1 más 1 por 6. Igual a 11. Igual habíamos hallado el área total, directamente podemos reemplazar. Entonces, ¿cuánto es, por favor, este valor de Y? 4.59. Ok, muchas gracias, Joel. Entonces ya sabemos la ubicación de nuestro eje neutro elástico. A ver, vamos a ver. Nuestro eje neutro plástico se ubicaba más arriba, 5.5 de la base, ¿no? Nuestro eje neutro elástico es a 4.59. Ahí pueden ver que no, cuando hablamos de los ejes neutro, elástico y plástico, no estamos hablando del mismo eje. Listo, entonces una vez que tengamos la ubicación de esto, hemos hallado esto. ¿Por qué? Porque queremos saber los esfuerzos de descarga, ¿no? Y los esfuerzos de descarga siempre se van a dar de manera lineal. 0 en el eje neutro elástico. 0, pero en el eje neutro elástico. Lo que queremos hallar son estos valores. Este de aquí y este de aquí. Y además la ubicación del eje neutro plástico, que está un poquito más arriba. Listo, entonces hallamos la inercia respecto de X del eje neutro elástico. Va a ser nada más que, a ver, esto está a 4.59. Entonces el área en verde, a ver, el área en verde, la base, 5 por la altura al cubo sobre 12, ¿no? Más el teorema de Steiner, el área, 5 por 1, por la distancia vertical desde el eje neutro, perdón, el centroide en el punto rojo hacia el eje neutro elástico, que no es nada más 6.5 menos 4.59 y eso al cuadrado.
Ese es del área en verde. 5 por 1 por la distancia. Está bien. Más. Ahora el área en amarillo. Base 1 por la altura al cubo sobre 12 más 1 por 6, que es el área, y la distancia hacia el centro, desde su centroide hacia el centro, hacia el eje neutro elástico, ¿no? Va a ser 4,59 menos la mitad de 6, 3. Y listo, ahí está. ¿Cuánto es la inercia en X, por favor? Vamos, muchachos, ¿cuánto es la inercia? 51, 51.826. Muchas gracias, Jonathan o Johan, Jonathan. Y centímetros a la cuarta, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, ya tenemos la inercia en X. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Para hallar los esfuerzos. Tenemos el momento que se está aplicando, que no es nada más el que hemos hallado. 50,625 kilogramos por centímetro, ¿no? Ese es el momento. Entonces, acá el esfuerzo de descarga en cierto punto, sabemos que el esfuerzo es igual al momento por una distancia dividido entre la inercia en X, ¿no? Estos serían los esfuerzos de descarga. Acá lo que lo vamos a mantener como variable va a ser esto, porque en realidad lo que queremos hallar, vamos a hallar en los puntos, no más críticos, no lo voy a decir así, pero en los puntos más sobresalientes, ¿como en cuáles? En este punto, en el eje neutro, pero ya sabemos que va a ser 0, y en el eje neutro plástico, y en este punto también. Y es por eso que lo voy a mantener como variable la distancia y, porque la distancia a esos puntos va a variar respecto del punto, ¿no es cierto? Entonces, de acá vamos a decir que el esfuerzo residual, perdón, el esfuerzo de descarga va a ser nada más que el momento 50,625. Este es el momento límite, ¿no? El momento que se está aplicando. 50,625 por Y, ¿no? Y sobre la inercia, 51,826. Entonces, de acá decimos que el esfuerzo de descarga va a ser igual. ¿Cuánto es esto? Por favor, esta fracción para mantenerlo en un número decimal en función de la distancia y. 976.826. Muchas gracias, Johnny. Ok, listo. Entonces, esto está en función de Y. Ya hemos hallado el esfuerzo de descarga. Y eso es todo. Lo que falta ahora es graficar y determinar los esfuerzos residuales. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Hasta aquí, hasta esta parte. ¿O todo está claro? Acá si se dan cuenta, para determinar el esfuerzo de descarga estamos hallando el momento que nos dan para cargar la sección, ¿no? Listo. Entonces, vamos a determinar los esfuerzos residuales. ¿Qué es lo que nos pide? Y el diagrama. También he visto en algunos otros ejercicios que les pedía el esfuerzo residual en cierto punto exacto, por decirte a 2 centímetros del eje neutroelástico o a 10 centímetros, dependiendo, ¿no? El ejercicio, pero les pedía en un cierto punto. Es por eso que también aquí estoy poniendo en función de esa distancia el esfuerzo residual, perdón, el esfuerzo de descarga. En este caso, nos piden determinar los esfuerzos residuales, no en un punto específico, pero sí nos piden y además diagramar los esfuerzos residuales. Entonces, traigamos la sección acá. Más o menos, ¿no? Listo, entonces aquí vamos a trazar una línea recta. El eje neutroplástico está más arriba que el eje neutroelástico, ¿no? Vamos a ignorar este eje X por motivos de que si lo hay aquí, este eje X representa el eje neutro elástico, ¿no? Entonces el eje neutro plástico estaría más arriba y como que no habría mucho espacio para graficar. Así que lo vamos a ignorar ese eje, por favor. Aquí está el eje neutro plástico y seguidito va a estar el eje neutro elástico. Y por último, la última fibra, en este caso en compresión. Entonces empecemos graficando los esfuerzos de carga que como estamos en una sección plástica, vuelvo a repetir, los esfuerzos van a ser constantes en toda la sección. Ok, aquí vamos a trazar una línea. Ujujú. Estamos en una sección plástica, ¿no? El esfuerzo, vamos a ver. El diagrama de esfuerzos va a ser de esa manera que va a cambiar de dirección en el eje neutro plástico. Ahí. Aquí está el eje neutro plástico y este es el eje neutro elástico.
Listo. En ese sentido, porque este va a estar en tracción y estos de aquí en compresión, ¿no? Esta es la carga que está en estado plástico total. Y aquí, esto lo voy a borrar, no me va a entrar. Es el esfuerzo en su punto de fluencia, esa magnitud, ¿no? Es de 2500. Aquí positivo y aquí negativo. Y cambia de dirección en el eje neutro plástico. Muy bien, esa es la carga. La descarga, ya hemos visto que se va a dar de manera lineal. Entonces, como la carga en este caso en la parte superior está yendo hacia la derecha, entonces la descarga siempre va a ir al lado contrario de la carga, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea de descarga. Entonces, a ver, vamos a hacer aquí más o menos. La descarga va a ser lineal, ya hemos dicho. Entonces vamos a determinar el esfuerzo en este punto, el esfuerzo de descarga en este punto del eje neutroplástico. Aquí ya es cero, ya sabemos por el diagrama y en este punto. En esos 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Vamos a hacer una tablita más o menos. A ver, Y va a variar a partir del eje neutroelástico. Por favor, a eso. Y esto es 1, esto es 6 y esto es 1. 6 y 1. Entonces, Y para el primer punto, ¿cuánto va a valer? Esto está, tenemos que también saber esta distancia de Y es, ¿dónde estamos? 4.59, ¿no? Entonces sería, para el punto 1 sería 7 menos 4.59, que es 2.41. Para el segundo punto, 6 menos 4,59, 1.41, ¿no? Para el tercer punto, si mal no estoy, esta distancia era 5.5. Sí, 5.5. Entonces, para el tercer punto es 5.5 menos 4.59. Nos da el valor de 0.91. Para el 4, esa distancia es 0, ¿no? Por eso es que los esfuerzos se hacen 0 en ese punto. Y por último, para el último punto, 4.59. Listo. Ahora acá debemos determinar este esfuerzo de descarga. 976,827. Entonces, por favor, si me dictan cuánto es el esfuerzo de descarga para esos puntos.
2354.153. Ok. Auxi Parece. ese del 2 es 1.41 o Sí, sí, sí. 1.91. 1.41. Ok, aquí Joel ya nos dictó. Sí, ¿no? Sí, es eso. A ver, voy a copiar entonces rápidamente. En el punto, ¿cómo es esto? Para 1.41, ya. Así debe ser, es 1300, ¿no? 1377,326. Para 0.91 es 888,913. Para 00, ya hemos dicho. Y para 459 es 4483,636. Listo, muchas gracias, Joel. Entonces, ahora con esos puntos vamos a poder graficar nuestro esfuerzo de descarga. El primer punto, nos fijamos, es menor a 2500, ¿no? O sea, no estoy haciendo ahorita con escala, pero si ustedes lo hacen con escala sería mejor en su cuadernito. Es menor a 2500, entonces lo voy a dibujar más o menos por aquí. Para 2500 yo he tomado dos cuadraditos y 2300 va a ser un poquito menos. Y va a ser 0 en el eje neutro elástico. Y para el último punto, 4483. Supera con mucho a 2500, ¿no? Más o menos. Es ahí. Listo. Ahí está nuestro diagrama de descarga. Este está en un estado elástico, ¿no? Entonces ponemos los valores y los sentidos. También hemos dicho que si la carga está yendo hacia la derecha, entonces la descarga obviamente tiene que ir en sentido contrario. Y cuando cambiamos, pasamos el eje neutro elástico, va a ir hacia el otro lado, al sentido contrario también. Ponemos los valores. El primero es de 2354,153. El segundo punto, no lo vamos a analizar, el segundo punto, pero ya hemos analizado en la tablita, ¿no? Pero si nos damos cuenta va a ser lineal en toda esta parte hasta el punto 3. El punto 3 sí lo voy a anotar. Es 891,3. Acá es 0. Y por último acá, si hemos tomado así negativo, este es negativo, este es negativo. Y el de abajo va a ser positivo, más 4483,636. Y listo, ya está. Entonces, hemos dicho que los esfuerzos de residuales, ¿no?
No es nada más que la suma algebraica de estos dos esfuerzos de carga y descarga. Vamos a aumentar un poquito estas líneas. Listo. A ver, ahora sí, aquí lo vamos a hacer los esfuerzos residuales en esta tablita. Acá, en el punto 1, por ejemplo, va a ser 2.500 menos 2.354,151. ¿Cuánto es eso? Por favor, esa resta y así para todos los puntos. 2.500. En el punto 3 igual es 2.500 positivo, ¿no es cierto? Y al otro lado, aquí va a haber dos puntos, en este punto y en este punto. Uno al que le va a restar, a 2.500 le vamos a restar menos 888 y en el otro punto le vamos a sumar, ¿no? Menos 2.500 menos 888. Así que por favor, a restar 2.500 menos todos estos puntos. Acá, por ejemplo, me sale 145,847. Para el punto 1, 41, para el punto 2 lo vamos a dejar así. Para el punto 3, en cambio, va a ser 2.500 menos 888,913 y nos va a salir uno positivo. Este es positivo. Este es positivo, también nos sale 1.611,09, pero también nos va a salir uno negativo, ¿no? Menos 3.388,91. Y para cero, entonces, acá en este punto estamos hablando del punto 4. Menos 2.500 más cero va a ser menos 2.500. Y por último, para el último punto, para el punto 5, menos, menos 2.500 más 4.483,636. Sale un valor positivo, obviamente, 1.983,64. Y listo, ya están los esfuerzos residuales. Entonces, el primero nos sale positivo, entonces en este sentido, no muy grande, nos sale 145, es pequeño. En el tercer punto, ¿no es cierto? Estamos acá. Nos sale un valor positivo primero, el punto amarillo de este costado del lado derecho. Nos sale positivo, es un valor más grande que 145, por ende vamos a bajar así. 1.611 más o menos. Y en el mismo sentido, menos 3.300 tantos. Más grande, mucho más grande, ¿no? Más que el doble. Listo. Por último, en el punto 4, que es en el eje neutro elástico, se mantiene negativo, pero menos 2.500. Y el último punto desde aquí es positivo con 1.900 tantos.
Y ahí está. Entonces ponemos los sentidos de cada diagrama que hemos hallado. En este caso positivo, en este caso negativo y por último positivo. Vamos a poner los valores acá, es positivo 145.847. Acá es 1611,09 positivo. Acá es negativo, menos 3.388,91. En este punto, menos 2.500. En este punto, al final, 1983,64. Y listo, ya está. Esos son el diagrama de esfuerzos residuales. Ahora acá el último. En el ejercicio he visto que no nos pide determinar si la estructura soporta o no, porque a partir, hemos visto, ¿no? Que si colapsa, va a colapsar nuestra estructura, nuestro elemento, sí va a superar el esfuerzo en su punto de excedencia. Ahora vemos acá, en otras palabras, se va a romper. En este punto, a ver, 145. Nuestro esfuerzo en su punto de excedencia es 2.500, ¿nos supera? ¿Está bien? ¿No? ¿Está bien? Acá 1.600 tampoco lo supera, pero acá menos 3.388 está superando a nuestro esfuerzo en su punto de excedencia, que es 2.500. Por tanto, entonces la estructura ya ha colapsado, ya se ha roto el elemento. ¿Eso qué nos indica? Eso es lo que nos indica ese valorcito. Y aquí lo vamos a anotar. Es mayor a el sigma sub PC, entonces, por tanto, la estructura colapsa. Los demás, si se dan cuenta, este está justo en su límite y este está menor. El único sería en ese punto, ¿no? En el eje neutroplástico. Listo. Y ahí está, es lo que nos pedía. Determinar los esfuerzos finales y diagramar. ¿Alguna pregunta? Esa sería su respuesta. Y pueden ustedes aumentar esta parte, ¿no? La estructura va a colapsar porque en el punto 3 el esfuerzo en su punto de excedencia ha sido rebasado. ¿Alguna pregunta? Pues está claro, muchachos. A ver, alguien que se pronuncie. ¿Está claro? ¿Todo está claro? Nadie, todo. ¿Está claro? ¿Alguien? ¿O no está claro, muchachos? Esto es un examen pasado, así Está claro, que Auxi. listo, muchas gracias, John. Entonces, este es un examen pasado, estudien. Ha entrado para los 3 grupos igual.
Eso. Entonces, si no hay preguntas, eso sería para la clase de hoy. Nos vemos la siguiente semana, en el mismo horario, por favor, viernes. No se va a cambiar.